Bienvenidos traders a un nuevo vídeo. Hoy traigo una estrategia especial para el broker Pocket Auction, con una expiración de 2 minutos con 30 y un 99% de win rate, con dos indicadores únicamente, Ichimoku y MACD. Así que acompáñame para que conozcas los detalles y, como siempre, ganarle la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. El indicador Ichimoku en configuraciones de 12, 23 y 45. Y también el indicador MACD en configuraciones de 23, 55 y 20. Las velas que estaremos utilizando serán Heikin Ashi de 1 minuto y el tiempo de la operativa serán de 2 minutos con 30 segundos. Hemos testeado esta estrategia únicamente en Pocket Auction y funciona para mercado normal y también para mercado OTC. Bien, estamos ya en el broker para configurar los indicadores. Pulsamos este botón de indicadores y añadimos MACD y el Ichimoku. Primero el Ichimoku. ¿Qué configuraciones vamos a colocar? En la primera celda vamos a colocar 12, en la siguiente 23 y en la última 45. En la pestaña de estilos vamos a quitar las 3 últimas y solo dejaremos estas 2 primeras. La primera, que tiene color amarillo, yo la voy a colocar en color verde y le colocaré 3 puntos de grosor. Y esta segunda la dejaré en color rojo, pero también le colocaré 3 puntos de grosor. Y guardamos los cambios. Nos queda más o menos esto en la pantalla, parecida a unas medias móviles, pero trabajan de forma diferente. ¿De acuerdo? Estas son las líneas como las teníamos configuradas. Pasamos al MACD. ¿Cuáles son las configuraciones del MACD? Estaremos utilizando 23, 55 y 20. En cuanto a estilos, no tocaremos nada, lo dejaremos por defecto y guardamos los cambios. En cuanto a las velas, hemos dicho que son velas Heikin Ashi, ya las tengo seleccionadas, y M1, es decir, velas de 1 minuto Heikin Ashi. De acuerdo. Y el tiempo de expiración, ¿cómo lo coloco? Es agregar M1, es decir, 1 minuto. Aquí aumento un número más, 2 minutos. Y los segundos los colocaré manualmente, 30 segundos. Así que 2 minutos, 30 segundos. Esa es la configuración de expiración para esta estrategia. Bien, ahora sí podemos pasar a los pasos resumidos. Paso número 1. Como siempre, operar a favor de la tendencia. Siempre, para poder observar la estructura del mercado y la tendencia principal, debo achicar el gráfico. Si lo miro así, no es lo mismo. ¿Vale? Que yo puedo decir, hay tendencia bajista. Pero cuando achico el gráfico, ¿qué observo? Tendencia alcista. Simplemente está en una corrección. ¿Vale? Así que atento con ese dato. No es lo mismo mirarlo así porque lo quiero ver más grande para ver todos los detalles. Sí, perfecto. Lo hago una vez que ya entro en una operación. Pero antes, para analizarlo, debo achicar el gráfico, porque si no, probablemente me equivoque en el análisis. Si lo miro así, digo, tendencia bajista, aquí hay un soporte, me está rechazando, tal. Pero cuando veo, no, tendencia bajista, nada. Tendencia alcista, ¿vale? Además, si tengo dudas todavía, acción del precio, chicos. Puedo irme a una temporalidad mayor, M5, y ver qué viene haciendo el precio. Fijémonos. Aquí sí lo veo claramente, ¿cierto? Tendencia fuerte, además, alcista. Si lo miro en M1 y lo miro así, quizás no estoy tan segura. Si lo miro en esta forma de gráfico aumentado. Pero si voy a M5, sí que veo claramente. Por supuesto, si lo achico, tendencia alcista. ¿Vale? Y si no lo tuviera claro, me puedo ir a M15, 15 minutos. Tendencia fuerte alcista, ¿cierto? Y si quisiera, no lo tengo claro, pues tendrás que ir aumentando de temporalidad hasta que lo veas perfectamente claro. Y además, si tuvieras dudas todavía y estás acostumbrado a trabajar con velas japonesas, puedes irte a velas japonesas y, como hemos publicado recientemente en algunos de los videos, puedes trazar aquí tu soporte y resistencias con las velas de 30 minutos. Punto mínimo. Pueden ir al video publicado hace una semana atrás, punto mínimo, punto máximo.
otra línea, punto mínimo, perdón, aquí, punto mínimo, duplico la línea y punto máximo. No me quiero extender mucho, pero quiero hacerlo simplemente con estas velas anteriores. Ahí está rompiendo, ¿cierto? Y veamos si me voy a M1 lo que pasa. Ya sé que ese es un punto fuerte de soporte. Y es más claro verlo. Ahí lo intento romper, pero la vela no ha terminado. Así que ya hay rechazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tendencia principal es alcista. ¿Vale? Estoy en vela japonesa. Vuelvo a Heikin Ashi. Y es exactamente lo mismo. El punto me queda marcado allí. Si lo marqué en M30, fijémonos. Ahí deja la mecha de rechazo. Porque la tendencia es alcista. Simplemente es un punto de apoyo. Fijémonos. Cuando reduzco el gráfico, veo que es un punto de apoyo. Un soporte. Quizás para rebotar y continuar al alza. Solo si lo rompe con fuerza y la vela cierra por debajo de ese soporte, es cuando podría considerar que ahora la tendencia ha cambiado y sería bajista, ¿vale? Mientras que eso no suceda, la tendencia sigue siendo principal alcista. Hemos dado un pequeño y un buen resumen sobre lo que es la tendencia principal y acción del precio para las estrategias, que lo decimos en todos los videos. Bien, paso número 2 sería cruce de líneas del Ichimoku. Cruce de líneas, esos puntos donde se cruza la línea sería nuestra entrada. Con una siguiente confirmación, que sería el paso número 3. Nuestro indicador MACD. Hemos dicho en algunos de los videos anteriores, las que estamos trabajando, que cuando el MACD, las líneas permanecen por encima de esta línea 0, la tendencia es alcista. Así que si voy a ubicar operaciones o entradas para este par, solamente debería realizarla alcista. ¿De acuerdo? Ese es el paso número 3, el MACD. Pero además de esto, no solamente deben cruzarse las líneas, sino que debe coincidirme o acompañarme el histograma. Si el histograma está por encima de la línea 0, puedo operar con tranquilidad al alza. Si están por debajo, pero las líneas están por encima, me evito esta operación. ¿Vale? La evito. Deben coincidirme las tres cosas. Opero a favor de la tendencia, espero el cruce de Ichimoku, espero el cruce de líneas del MACD y el histograma. ¿Vale? Con eso no tendremos pérdidas. Voy a añadir, para que se ejemplifique perfectamente, una línea vertical. Puntos de entrada. Solo al alza. Ya hemos visto, analizado este par, que la tendencia principal es alcista. Si hubiese entrado, hubiese hecho una entrada en este punto. Voy a duplicar la línea. También en este punto. Bueno, ahora vamos a detallar por qué en este punto y por qué sí y por qué no. ¿De acuerdo? También otra línea. Vamos a ir por pasos. Que sería más o menos en este punto. Ok, empezamos desde aquí. Cruce de líneas del Ichimoku. El cruce de líneas del MACD como dos velas posteriores. Pero tengo que esperar que además el histograma cruce la línea 0. Así que la entrada hubiese sido en esta vela. Perdón, en esta vela. Allí. ¿Crees que te pierdes parte del movimiento? Sí, probablemente, pero es mejor entrar con seguridad con todas las confirmaciones. Tendencia principal alcista, cruce de líneas. Claro, se cruzaron las líneas en el Ichimoku. Pero hasta que no cruce el MACD, tengo que esperar, ¿vale? Y además tengo que esperar que el histograma cruce la línea 0. ¿Vale? Así que 2 velas y media, una vela, 2 velas y media, ganadora. Siguiente operación. En este punto, cruce de Ichimoku. ¿Dónde se realizó el cruce del MACD? No aquí, sino aquí. Aquí. Cruce del MACD, cruce por encima de la línea 0 el histograma. Y voy a aumentar para que se vea bien. Vale, esa es la vela del punto de entrada. 2 velas y media. Una vela, 2 velas y media y ganadora. Vamos a otro punto. En este punto aquí se hizo un cruce de líneas. Pero fijémonos que el cruce de líneas es bajista. Pero como la tendencia principal es alcista, esta operación no la hubiese realizado. ¿Dónde hubiese podido hacer una entrada? Aquí. ¿Por qué? Cruce de líneas del Ichimoku. Perdón, esta es la vela. Esa. Cruce de líneas del Ichimoku, pero el MACD no se cruza hasta aquí y el histograma sube allí, ¿no? Un poquitito, pero sube. Punto de entrada, 2 velas y media y ganadora. Aquí también hubo el cruce de líneas, incluso el MACD
está por debajo del histograma, pero las líneas permanecen por arriba. Una operación buenísima y clara, ¿cierto? Pero estaría operando en contra de tendencia, y eso no es necesario, porque que muchas las vamos a ganar, sí, pero también muchas las vamos a perder, ¿vale? Pues estamos operando en contra de tendencia. Así que esta operación no, y esta operación sí. Bien, aprovecho para hacer un pequeño inciso, ya que hay muchos videos o youtubers por ahí últimamente hablando sobre los indicadores que no funcionan, o haciendo algún tipo de aclaraciones con que, bueno, voy a utilizar esta estrategia, pero que sepan que es solamente para quizás ubicar el ambiente. Entonces, da mucho que pensar, porque los indicadores sí que funcionan. Es cierto que lo que funciona mejor es la acción del precio, de eso estoy totalmente convencida y de acuerdo. Sin embargo, es innecesario que hagan campañas sobre los indicadores, ya que muchas veces nos ayudan a encontrar ese ambiente ideal, pero es cierto que no van por sí solos, que debo analizar la estructura del mercado, tener en cuenta soportes y resistencia, lo que es acción del precio. Eso estamos de acuerdo. Pero ir en contra totalmente de que los indicadores no funcionan no es realmente correcto, ya que nadie nace aprendido. Y una buena herramienta siempre para iniciar en el trading es utilizar los indicadores. En este canal siempre hemos dicho que el uso de indicadores siempre debe ir acompañado utilizando la tendencia principal del par, hacia donde se dirige, soportes y resistencias, ¿vale? Pero sí que quiero recalcar, porque me parece un poco absurdo que se esté haciendo una campaña contra los indicadores cuando esos youtubers que hablan sobre los indicadores en cada video haciendo una aclaración de que, bueno, está utilizando los indicadores, pero que es solamente para encontrar un par, pero que él no los usa. Entonces deja un poco que desear, ya que su canal o los de varios que hablan sobre los indicadores y en contra de los indicadores, tienen los canales llenos de estrategias con indicadores. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿nos han estado tomando el pelo todo este tiempo? Porque si antes publicaban montones de estrategias que eran maravillosas, brutales, las más rentables de la historia, y son con indicadores, ¿qué ha pasado ahora? O sea, todos esos tiempos o esos años que se han estado publicando videos, ¿son falsos? Yo supongo que no. Ahora sí que creo que es un poco absurdo ir o expresarse de esa manera, ya que muchos de los que precisamente consumen contenido de YouTube de opciones binarias están ubicando o encontrando o buscando una estrategia, normalmente es con indicadores, ya que normalmente estas personas no suelen trabajar con acción del precio. Eso es poco a poco. Y en este canal precisamente queremos ayudarte que puedas utilizarlos de las dos formas. Estrategias con indicadores que te ayude a visualizar tu entrada, pero que además de eso siempre añada tus soportes y resistencia, tus líneas de tendencia, etc. Así que después de esta charla, quiero agradecerte que estés en mi canal, que apoyes mi contenido. Intento hacerlo siempre de la mejor manera y para que te sea un poco sencillo. Aquí siempre encontrarás algunos tips que te ayuden a mejorar en el trading, desde indicadores hasta acción del precio, etc. Bien, también aprovecho para decirte, si no lo sabes aún, de que tenemos en Telegram un canal de señales gratuitos, donde vemos señales todos los días de lunes a viernes. Te dejaré el link de acceso en la descripción del video. No lo teclees, ya que hay muchas estafas al respecto de mi canal y suplantación de identidad. Así que, por favor, solamente pulsa el link para que no tengas esos errores y puedes estar expuesto a alguna estafa. También te aconsejo que te quedes hasta el final del video para que puedas tomar siempre que puedas apuntes. Escríbase en papel y lápiz todos los puntos importantes de esta estrategia y de todas las estrategias de mi canal. Créeme que es importante no simplemente ver el video, sino tomar apunte. Eso te hace a veces recordar o incluso mezclar a veces estrategias que ves que te funcionan y que son mejores para ti, para tu tipo de persona, para tu temporalidad, que te sientas más cómodo, etcétera, etcétera. Bien, sin más que añadir, pasamos entonces a los ejemplos en real. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.
what's up, 'cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Things like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.